Bienvenidos a su taller de promesa de castidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas la gracia de poder guardar en nuestros corazones todo aquello que nos sirva para preparar un corazón más dispuesto a amarte, para amar más y mejor a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a su séptima clase, ya la número 7. El tema de hoy es la dignidad de la persona. Esta clase es importante porque es donde convergen todas las clases anteriores que hemos visto sobre cómo se demuestra el amor. Hemos visto sobre el pudor, sobre la modestia, y es entonces aquí donde existe una convergencia a un mayor sentido, donde lo entenderemos un poco mejor. Cuando nosotros los cristianos hablamos sobre el valor de la persona, lo primero que se nos viene a la cabeza es que una persona es una criatura de Dios. Es entonces en su primer llamado, en el llamado a la existencia, donde Dios llama al hombre por amor en su pensamiento a existir en el momento de su concepción, y existe desde el momento de su concepción hasta la eternidad. Desde ese momento y para siempre, esa alma es amada y deseada por Dios, todas las almas, también la tuya. Y es entonces donde nosotros podemos reconocer la igualdad en la importancia de cada una de las personas en el corazón de Dios. Porque Dios no nos ama porque seamos buenos. Por tanto, nosotros somos amados porque el bueno es Dios, no porque nosotros hagamos mucho mérito para merecer ese amor. No obstante, aunque Dios no necesita ni de nuestros sacrificios, ni de nuestra penitencia, ni de nuestra aportación, ni de nuestra existencia, Dios quiere que nosotros le amemos de una forma libre. Y la forma en la que nosotros muchas veces le correspondemos el amor es precisamente en la reciprocidad de la alabanza, del sacrificio, de la adoración, de la exaltación a su nombre y mediante la muestra de amor a nuestros hermanos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque Él mismo nos lo enseñó. De hecho, en el Evangelio, muchas de las ocasiones en las que se dice cómo vamos a ser juzgados están basadas en las bienaventuranzas, ¿no? Dice el Señor: les diré, benditos de mi Padre, vengan a mí porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve frío y me vistieron, estuve preso y me visitaron, enfermo y fueron a verme. Entonces, y luego le preguntan, ¿no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos preso y te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y nuestro Señor responde: cuando ustedes lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Entonces podemos aquí entender de la boca de nuestro Señor Jesucristo cómo funciona esto del amor a Dios, ¿no? Llama al Señor a alabarle, porque de hecho es el primer mandamiento, a amarle y alabarle. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego sigue el amor al prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento es donde nace la importancia de entender la dignidad de la persona. Porque si bien es cierto, es muy fácil entender que nosotros, o es más fácil entender que nosotros somos amados por Dios y reconocer nuestra dignidad, pero eso nos olvida muchas veces la dignidad del otro. Es, entre esta segunda parte también es más fácil entender la dignidad de las personas que me caen bien. Y se me complica un poco entender la dignidad de las personas con las que a lo mejor no congenio demasiado. Pero nosotros necesitamos reconocer la dignidad de todas las personas para poder entender cuál es nuestra misión en el mundo. Ustedes y yo hemos sido convocados por Dios en este proceso de aprendizaje sobre el taller de promesa de castidad para sí aprender sobre la castidad, pero sobre todo para aprender a amar. Esta es como una escuelita del amor, donde nosotros vamos a ir entendiendo poquito a poquito, pasito a pasito, cuál es la forma más correcta de amar a Dios, a los demás que a nosotros mismos. Lo hemos visto desde el primer día, ¿no? Entonces, esta clase es clave porque necesitamos guardar en nuestro corazón que toda persona es digna.
la persona en el momento de su existencia, cuando Dios le hace el llamado a existir, le hace el llamado para que le conozca, le ama y le sirva, es lo que nos enseña la Iglesia Católica. Y entonces tiene una dignidad de criatura. Una vez la persona recibe el bautismo, tiene una dignidad de hijo de Dios, cualquier forma de bautismo que esa persona reciba, un bautismo de deseo, un bautismo de agua, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender y reconocer la dignidad de todo ser humano porque al menos todo ser humano es una criatura de Dios y todo ser humano es un deseo de Dios en su corazón porque es así como empezó su existencia. El pensamiento amoroso de Dios es el pensamiento creador. Entonces nosotros hemos sido amados desde nuestra concepción y Dios no se retracta de sus designios ni de sus deseos. Entonces una vez Dios ama una cosa, la ama para siempre. Cuando esa persona que no te agrada o cuando esa persona que te es indiferente empezó a existir desde su concepción, Dios la amó y la amó para siempre. Y si Dios la ama y yo amo a Dios, entonces tengo la obligación también de amar a mi prójimo, sea este el que sea. Porque aunque no fuera una persona que por el bautismo tenga dignidad de hijo de Dios, esta alma también es amada y deseada por Dios. Dios quiere que todo se salve, dice la Sagrada Escritura. También habla de cómo el Señor busca que todos vayamos al banquete. Entonces, por tanto, es responsabilidad nuestra también disponer a las personas que tenemos en nuestro entorno para que asistan a ese banquete porque ese es el deseo de Dios. Cuando nosotros entendemos esta parte en la que nosotros somos una pieza importante, no única, pero sí importante en el proceso de los demás, todo sacrificio que es compartido comienza a cobrar un mayor sentido. La salvación es personal, ciertamente, la salvación es personal, pero todos tenemos que ver con el proceso de los demás. Tú tienes que ver con el proceso espiritual, psicológico, social, incluso material, por ejemplo, de tu familia. Si eres padre, la responsabilidad que tienes con tus hijos; si eres hijo, la responsabilidad que tienes con tus padres; si tienes un esposo o un enamorado, todas aquellas cosas que con las que tú haces con tu prójimo más cercano tienen que ver también con el amor que tú le tienes a Dios y también con el prójimo que no es tan cercano, con aquella persona que se te cruzó cuando tú estabas en verde en tu semáforo y tenías para avanzar y de pronto esta persona en su imprudencia, en su apuro, se pasó una roja y casi choca. Esa persona también es un sueño de Dios. Y toda aquella cosa que yo le pueda decir o toda aquella cosa en la que yo pueda interactuar en su proceso va a generar algo en su corazón. Esto no nos quita responsabilidad a cada uno sobre nuestros propios procesos, pero entenderlo nos hace más conscientes del proceso que tenemos que llevar de forma individual y de forma social, porque todos daremos cuentas a Dios. En la clase anterior yo les daba un ejemplo de cómo una señorita por imprudente puede tal vez compartir en sus redes sociales un material que no es conveniente para las personas que están luchando por la castidad, por tanto, imprudente. Entonces, si bien es cierto, al no ser malicioso su actuar, al no tener la intención de actuar de forma mala, el pecado no es mortal, sí es una imprudencia. Y de esa imprudencia también se dará cuenta Dios, ¿no? Eh, Aquí yo quisiera dejar en su corazón no la idea de un Dios castigador, donde está viendo como el más mínimo de tus errores para juzgarte y mandarte al infierno, pero sí me gustaría que tú veas en tu corazón la tristeza con la que nuestro Señor Jesucristo crucificado, no solo por ti, sino también por tus hermanos, ve cómo las almas se pierden por falta de amor y caridad. Una vez leí en un Facebook una foto de una persona que pues seguro lo hizo con un poco de chiste, ¿no? Pues, subía una foto de ella en pantalón.
por es esto de que si falda o pantalón en la modestia, y decía, la leyenda de la foto decía algo como, si un alma se pierde por verte el tobillo, entonces no era una alma, como digna de ser ganada, o como que era un alma que no tenía sentido cuidarla. Yo sé que esta persona lo hizo pues de broma, ¿no? O sea, publicó esto en una situación graciosa, pero sí me llevó mucho a la reflexión, ¿no? De saber que el amor no se trata de cuando uno es digno, ni se trata de cuando uno lo merece. Imagínense si solo nosotros tuviéramos muestras de amor con las personas cuando se lo merece. Nadie podría considerar que eso de verdad es amor, que solamente cuando estamos contentos o solamente cuando somos buenos y solo ahí entonces nos quieren. Si a ti te quieren así, tú nunca te vas a sentir valorado porque vas a decir, necesito yo ganarme algo cada momento para que me quiera. Y el amor al que nosotros estamos llamados en el servicio de nuestros hermanos es un amor que tiene que ser como Dios nos llama, como Dios nos enseña a amar. El Señor no nos ama porque somos buenos. El Señor nos ama porque Él es bueno y nosotros estamos llamados a imitarle en ese amor. Entonces, muchas veces ustedes se podrán encontrar con el pensamiento de decir, pues no es asunto mío, retomando un poco el sentido de la modestia, ¿no? No es asunto mío que esa persona tenga tan roto su corazón o tan lastimada su mente, su psicología, que este pantalón sencillo, común, le llame a la lujuria, ¿no? Pero eso es como decir, yo voy a sacrificarme por ti solamente cuando tú te lo merezcas. Y no es la forma en la que Dios nos ha enseñado a amar. Dios no nos ama cuando nos merecemos. Una cosa muy hermosa de entender sobre el amor de Dios, y sobre la dignidad que nos ha dejado Él es entender la figura de nuestro Señor Jesucristo, revelándonos el Padre como Padre. No hay antes de Jesucristo alguien que se haya atrevido a decirle a Dios Padre. Y nosotros los que pues no hemos tenido la oportunidad de tener un papá y una mamá en casa, se nos hace a lo mejor un poco difícil entender esta analogía de Dios como Padre, pero los que han tenido la gracia o los que tienen la gracia de poder tener a un papá eh, presente, de tener a un papá amoroso en casa, de tener un papá compasivo, esto les es más fácil de entender, ¿no? Pero vamos a ponerlo como los padres, ¿no? Como papá y mamá. Cuando un hijo vive con sus papás, hagamos la figura como de un niño, el niño no hace nada para ganarse el amor del papá. O sea, por ejemplo, cuando un niño va a su casa, esto lo dice mucho mi párroco y yo voy a agregar más cosas aquí para meditar. Él dice, cuando un niño sale de la escuela y va para su casa, no está pensando si lo van a dejar entrar. O cuando un niño tiene hambre, se sienta a la mesa y dice, quiero comer. No está pensando si hizo algo para merecer comer. Entonces le pregunta con frecuencia a mi párroco a sus feligreses, ¿no? Las mamás le dan de comer a los hijos solo cuando los hijos son buenos, no. Les lavan la ropa solo cuando son buenos, no. Les dejan dormir en la casa solo cuando llevan buenas tareas, no. ¿Verdad? Dios, que muestra esa figura amorosa con los padres en la tierra, con la mamá, con el papá, donde el hijo es parte de lo que los padres tienen y de hecho los padres se dan por entrar a los hijos. Es la figura a la que nuestro Señor Jesucristo hizo del Dios Padre, ¿no? O sea, de Yahvé, dijo Abba, papá, papito. Y esa forma maravillosa de entender cómo es Dios y cómo Dios nos ama, nos vuelve a poner sobre la mesa el hecho de que nosotros no somos amados porque seamos dignos o porque seamos merecedores.
Y la forma en la que nosotros que tenemos que entender la dignidad de los demás es desde el amor de Dios. Nosotros que estamos llamados a ser perfectos como mi Padre es perfecto, dice nuestro Señor Jesucristo, estamos también llamados a amar de la forma en la que Él ama, sin que el otro se lo merezca. Y entendiendo que el otro necesita ser amado aun cuando no se lo merezca, entiendo yo que debo procurarle el mayor bien. Y no hay mayor bien para una persona que la salvación de su alma. Por tanto, todas las cosas, eh, todos los sacrificios que se hacen desde el amor son como pequeñas rosas que tú estás sembrando para el día de tu encuentro con Dios. Haz la idea en tu corazón de que cada gesto de renuncia, de que cada momento en el que te niegas a ti, incluso en las cosas que te son lícitas, por el bien de los demás y por el bien de tu alma, porque tú también eres amado y soñado por Dios, es como una pequeña semilla de una flor hermosa que tú podrás entregar a nuestro Señor el día de tu muerte. No lo veas como estar juntando piezas para un lado de la balanza para que no te vayas al infierno. Velo como aquella semilla de rosa que tú hoy estás plantando para entregarle a nuestro Señor el día que se vean cara a cara. Porque así aman los hijos a sus padres también. Así amamos nosotros a nuestras madres, a nuestros padres. No, si bien es cierto, el hijo no necesita hacer cosas para merecer el amor de los padres. El amor exige esa reciprocidad y aunque Dios no necesita de nuestras alabanzas, de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos, de nuestra entrega, Dios lo quiere. Así como el papá disfruta de la hojita con el frijolito pegado en la hojita oh mamá, mira, te traje este regalo. Y la mamá sonríe y lo pone en el refri y lo exhibe porque su hijo es un gran artista. Así Dios espera que nosotros le amemos. Nosotros no necesitamos eh, hacer extravagancias para ganarnos el amor de Dios ni para ganarnos el cielo, porque ninguna cosa que hagamos nos merecería el cielo. Nuestro Señor Jesucristo lo ha ganado para nosotros, pero el amor exige reciprocidad y permanencia. Por eso nosotros debemos aprender a sembrar flores para nuestros corazones y para el corazón de los demás, amando a Dios en el conocimiento y en el respeto de la dignidad de los demás. Es como yo siembro flores que luego entregaré a nuestro Señor el día de nuestra muerte, reconociéndole digno, no por lo que pueda ofrecerme, no por los placeres que pueda, con los que yo me pueda deleitar, no porque cocine muy bien o no porque me genere un placer sexual, no porque me haga sentir halagada, no porque me haga sentir respetado, por el puro hecho de su existencia, porque así Dios le ha amado por el simple hecho de existir. Y si yo estoy llamado a amar como Dios ama, esa es la forma en la que yo estoy llamado a amar. La dignidad es por lo que ha recibido, por la vida, porque existe y también por el bautismo. Ojalá Dios quiera que todos quienes nosotros conozcamos puedan ser bautizados, pero aun cuando no ha recibido de forma ordinaria por medio del bautismo el sello de hijo de Dios, es una criatura que Dios desea traer a sus redes de amor. Por tanto, nuestro deber es procurarle el acercamiento a esa red de amor en la que Dios quiere que esa persona entre y goce por la eternidad. Los procesos o la responsabilidad que nosotros tenemos por los demás en cuanto al respeto de su dignidad y el procurarle el mayor bien que es la salvación, deja que nosotros entendamos dos cosas importantes. Primero, que la salvación siempre es personal. No hay forma en la que yo vea una responsabilidad absoluta de un alma que no es la mía, porque el amor es una cuestión de libertad.
Y la salvación es una cuestión de amor. Por tanto, la salvación es cuestión de libertad. Cuando nosotros hablamos de que tenemos responsabilidad sobre el otro, hablamos de aquellos vínculos en los que Dios ha querido que nosotros compartamos con los demás y por tanto, al influir en su proceso o sí, en su proceso psicológico, en su proceso emocional, nosotros debemos reconocer cuál es nuestro lugar en ese mundo en el que esa persona existe. Esta responsabilidad se va haciendo más grande tanto cuanto el vínculo sea más grande. No es lo mismo la responsabilidad que tiene un padre con sus hijos que la responsabilidad que yo tengo con mis vecinos. No es lo mismo la responsabilidad de un párroco con sus feligreses que la responsabilidad que tiene, no, no sé, la persona que vende en la tienda sobre aquellas personas que le compran. Entonces, tanto cuanto más cercano sea el vínculo, tanto más prójimo es. Prójimo significa próximo. Entonces, tanto cuanto más próximo sea el otro, es tanto cuanto más responsabilidad tú tienes sobre su alma. Esta responsabilidad no debe verse como una carga, otra vez debe verse como la oportunidad de guardar semillas y de plantar semillas para cosechar flores el día de nuestro encuentro con el Señor. Entonces hoy quiero dejarte la tarea de que tú puedas descubrir en tu entorno cuáles son las personas sobre las que tú tienes mayor responsabilidad. Tu papá, tu mamá, tu novio, tu esposo, tus amigos, la persona a la que tú le gustas. Y aquí me gustaría, a lo mejor va sobrando, ¿no? Pero este comentario, muchas veces nosotros las relaciones interpersonales no las sobrenaturalizamos. Y por ejemplo, estos procesos de cortejo donde son complejos y donde muchas veces fallamos en la forma de la caridad con la que nos comunicamos con nosotros, nosotros podemos lastimar mucho a las personas, ¿no? Y saber que nosotros, el crear desestabilidad psicológica sobre los demás, también es una ofensa a Dios porque ofende ese proceso de salvación o de salud psicológica que tienen los otros y que es necesaria para llevar procesos no tan pesados en su camino al cielo. Y otra vez, o sea, estas flores que nosotros podamos sembrar y podamos cosechar tienen que ver con todo eso, con la forma delicada en la que nos amamos y nos comunicamos. Entonces, la tarea es descubrir con qué personas Dios ha querido que yo tenga un mayor vínculo en la responsabilidad. ¿Cuál es mi próximo? ¿Cuál es mi prójimo más cercano? Mi hijo, mi padre, mi esposo, mi tía, mi abuela con la que vivo, este, mis, no sé, si soy dirigente de algún grupo, las personas de la pastoral juvenil y determinar en cada una de ellas cuál es un pequeño cambio que yo pueda hacer en mi vida para hacer crecer sus procesos personales, entendiendo que no depende de mí, pero sí influye aquellas cosas que yo haga. Entonces, desde tu trinchera, desde tu barca, desde tu posición, vamos a armar estrategias para sembrar flores, para cosechar almas para Dios. Una de las cosas hermosas que me gusta decir sobre el apostolado es que nosotros deseamos buscar y crear corazones donde Cristo pueda reinar. Buscamos preparar corazones que estén listos para darle un trono a nuestro Señor Jesucristo. Y esa también debe ser tu misión. Entonces espero tu tarea y muchas gracias por ver esta clase. Que Dios nos bendiga.